La capital del estado de Coahuila, ciudad con gran actividad ferroviaria. Rápidamente observamos los colores de las dos grandes empresas que convergieron para dar nacimiento a CPKC, pero también de algunas locomotoras históricas, por supuesto las legendarias SD40 en acción. Fue un gran día filmando trenes en esta ciudad repleta de actividad industrial. Una vez que grabamos en Paredón, nos dirigimos a la ciudad de Saltillo, Coahuila. Primero llegamos al patio y ¡sorpresa! Un par de switchers que parecen ser modelo SW9. No tengo información acerca de ellas, por lo que no pude rastrear su origen, pero seguiré investigando. En el patio también se encontraba una legendaria SD40 aún con pintura de Ferrocarriles Nacionales de México. Se detienen las maniobras y procedente del sur, un tren granelero se abre paso por la vía principal. Al frente una ES44 y guiada una SD70 ACU, modelo cada vez más común en México, y no quiero spoilear, pero en Ferromex también veremos un buen número de ellas trabajando. Y no era solo una, otro turno de patio también tenía un par de SD40 trabajando, una de ellas con el icónico esquema coralillo de la extinta Kansas City Southern de México. Estuvimos esperando un tiempo para tratar de ver más de cerca las SD40, en especial alguna pitufa, pero no se hizo el guiso. Pero nada es imposible. Horas más tarde, un turno salió del patio nada más y nada menos que con una SD40 pitufa líder. Una nostalgia tremenda. Así se veían los trenes de camino cuando su servidor apenas era un niño.
De pronto, un tren con Canadian Pacific al frente hizo su entrada desde la ciudad vecina de Ramos Arizpe, frenando justo antes del límite de patio y posteriormente acelerando estruendosamente esos 3 motores de General Electric. Una solitaria SD-70 ACE venía al final del tren acelerando a todo lo que da. Solo escuchen ese motor al full.
Ya había incluido a este par de Dash 8 en el video de la Empress 2816, sin embargo, en él menciono que este par de locomotoras proceden del ferrocarril BC Rail. Permítanme disculparme, estas locomotoras nunca fueron parte de BC Rail. Su origen fue en el ferrocarril Southern Pacific, que las adquirió como modelo B39. Posteriormente reconstruidas a B40 por Union Pacific y finalmente llegaron a México para trabajar en el ferrocarril Istmo de Tehuantepec. Por alguna razón, las pintaron en un esquema muy similar al de BC Rail, por ello la confusión.